Es posible que todos ustedes sepan sobre la religión o iglesia llamada los Testigos de Jehová. Aparentemente cristianos, pero que tienen una serie de dogmas que usualmente son considerados extraños al ser comparados con el resto de los cristianos. Personalmente he estado muy relacionado con los Testigos de Jehová, principalmente por la cercanía que fortuitamente me ha tocado vivir a alguno de sus templos. En mi infancia vivía a unas 10 o 12 casas de distancia de dicho templo, y usualmente cuando salían de visita los domingos a distribuir sus folletos y otros panfletos religiosos, mi casa era siempre parte de la ruta que estos seguían. Siendo mi madre muy creyente, siempre se les permitía hablar, pero siendo también católica, tal permiso no incluía el apoyo o la bienvenida. Años más tarde, cuando fui a la universidad en la ciudad capital de mi país, vivía justo al lado de un templo de Testigos de Jehová. No interactué mucho con ellos, pues ya para esos tiempos era ateo y dedicaba mucho de mi tiempo a la universidad. Pero nunca molestaron mi casa. Sus cultos eran bien silenciosos y siempre fueron buenos y respetuosos vecinos, con la diferencia esta vez de que ellos no visitaban mi casa ni tampoco entregaban su literatura. En mi trabajo, un colaborador mío es un devoto seguidor de tal religión. Algunos seguidores, incluyendo mi compañero de trabajo, me han pedido que haga un video sobre esta religión y no lo había hecho porque no lo son lo suficientemente influyentes o vitrólicos para dedicarle mi tiempo. Los Testigos de Jehová no son contrarios a muchos de los conceptos científicos que defiendo, como son la evolución y el Big Bang. Además, un video mío no le serviría de mucho a mi compañero, puesto que el verlo lo pondría en serios problemas con su organización. Está prohibido para ellos socializar íntimamente con el público en general y totalmente prohibido ver material que no sea sancionado por la organización. Pero como aparentemente mi compañero de trabajo, a pesar de la posible represalia, piensa ver mi video, entonces ese es incentivo suficiente para mí para hacerlo. Y aquí vamos. Para empezar, les enseñaremos la forma en que ellos ven a Jesucristo, una forma criticada de no ser cristiana, y por ende mucha gente llama a los Testigos de Jehová una religión no cristiana, sino más que por el lado judío. Los testigos creen que Jesucristo es una criatura de espíritu, un superángel, la primera creación de Jehová Dios, y que antes de venir a la tierra como hombre, Él existió en el cielo como Miguel, el arcángel. Jesús comenzó originalmente como el Logos, o Miguel el arcángel. El cual entonces vino a la tierra como hijo de la Virgen María. Era un hombre perfecto y sin pecado, pero era solamente un hombre, desprovisto de toda divinidad. Jesús anduvo en la tierra como un hombre y llegó a ser el Cristo solo al ser bautizado. Los Testigos de Jehová desdeñan la cruz, pues les parece que no es más que un símbolo pagano usado por la cristiandad apóstata. En vez de eso, enseñan que al completar su ministerio Jesús murió, no en una cruz, sino en un madero vertical. Entonces el cuerpo de Cristo fue colocado en una tumba, donde fue desintegrado por Dios, totalmente destruido. Entonces Jesús fue recreado por el Padre. Antes de regresar al cielo, Él se materializó en cuerpos diferentes, en ocasiones diferentes, para convencer a sus discípulos y a otros de que en realidad había resucitado. Jesús regresó a su Padre en el cielo, donde una vez más se convirtió en Miguel, el arcángel. Nunca volverá a ser visto en la tierra de manera visible, sino más bien gobierna invisiblemente desde los cielos. Cuando Él ejecute juicio sobre el mundo en el Armagedón, destruirá a todos, menos a los testigos de Jehová fieles. Jesús, alias Miguel, continuará invisible para siempre para los que viven en la tierra y podrá ser visto solamente por un grupo selecto de 144,000 testigos de Jehová que gobernarán con él desde el cielo. Esta iglesia tiene varios dogmas, algunos extraños.
Estos incluyen principalmente su desdén en contra de ciertos procedimientos médicos, sus visitas periódicas a nuestras casas, la distribución de revistas religiosas y el control que sobre dicho grupo mantiene su órgano direccional, la torre vigía o atalaya, o su nombre en inglés, Watchtower. Esta iglesia también tiene una obsesión casi paranoica con el nombre de Dios. Ellos insisten que debe llamarse Jehová y no de otra forma. Utilizan como razón para esta obstinación la respuesta infantil de que no se puede conocer a Dios si no se conoce su nombre. Al igual que las iglesias ortodoxas de Oriente, no creen en la Santísima Trinidad de Dios. Para ellos el Dios verdadero es Jehová, quien es Padre de Jesucristo, y el Espíritu Santo es la energía de su poder, y por ende no una entidad consciente. No creen en el infierno, pues consideran que su existencia haría de Dios un hombre cruel, lo cual ellos deniegan tajantemente. Consideran que no debe seguirse a Dios en base al miedo, sino en base al amor. Como otros cristianos, consideran la Biblia la palabra inspirada por Dios, pero no van lejos para alterarla y producir su propia versión, donde traducen a conveniencias palabras claves para apoyar sus dogmas. La iglesia tiene sus inicios en grupos de estudios de la Biblia que no eran más que reuniones para interpretar la Biblia de forma diferente a las demás sectas cristianas y apoyar su visión apocalíptica como mensajes claros en la misma. Tienen un odio visceral contra la Iglesia Católica, a quien califican como la prostituta. Y a diferencia de todos los demás cristianos, el fin de ser un testigo de Jehová no es llegar al cielo, pues a él solo llegarán unos cuantos y prácticamente estos están ya identificados. El resto de los feligreses tienen por esperanza final la inmortalidad y vivir en la tierra por siempre. Si eres del grupo limitado de los que vivirán en el cielo, entonces tienes suerte. Los demás creyentes vivirán en un paraíso terrenal gobernado por los que viven en el cielo. Los no creyentes desaparecerán de la faz de la tierra por siempre, no irán a un infierno eterno. La característica que le genera más rechazo por la población en general es su visita de puerta en puerta a vender su doctrina, sus libros y sus revistas. Dicho comportamiento les ha ganado miles de chistes diferentes en las fiestas y no menos memes del internet que ridiculizan o hacen chiste de tal actividad. Otras creencias o dogmas que han creado controversia o problemas para los testigos de Jehová en el pasado son su negativa de participar en política, proselitismos, puestos electos, carreras militares, guerra, inclusive tener cierto tipo de famas. No pueden hacer juramentos patrióticos, ni cantar himnos nacionales, etc. Dichas creencias han llevado a que ciertos países, principalmente aquellos que tienen servicio militar obligatorio, no reconozcan esta religión. Por ejemplo, Cuba. Por último, y como una nota curiosa, se denota que los testigos de Jehová en su historia han tenido una obsesión con las pirámides de Giza en Egipto. Consideran que los números reflejados por sus dimensiones son divinos, que la misma fue construida por Dios y que de alguna forma contribuye para ellos calcular sus fechas apocalípticas. La Iglesia de los Testigos de Jehová, al igual que otras religiones de finales del siglo XIX, es una religión apocalíptica. Y esto significa que anuncian el fin del mundo, la total destrucción de todo y la creación de un reino nuevo bajo la dirección de Dios. Estos grupos son muy dados a calcular la fecha de tal evento, siendo los testigos de Jehová los más prominentes, puesto que han dado varias fechas públicamente y ninguna de ellas se ha cumplido. Ya que sabemos cuáles son sus creencias básicas, entonces, para que tengan el contexto de la historia de esta organización, le explicaremos cómo nació y desarrolló el grupo de creyentes llamados los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová tienen una enorme organización internacional que cuenta con millones de miembros y centenares de millones de dólares. Para el año 2014, el número total de personas que se consideran miembros de esta religión, tal como los ha reportado ReligiousTolerance.org, es de 7.395.672 miembros. Pero este grupo de personas profundamente comprometidas no es totalmente buena, ni sus enseñanzas son totalmente inofensivas. ¿Pero qué atrae a un ser humano a ser miembro de esta iglesia? Bueno, veamos su mensaje.
El mundo en que vivimos puede ser un lugar tenebroso y pavoroso, un criadero de avaricia, angustia, maldad, una pesadilla muy apartada del mayor sueño de la humanidad. El paraíso. De seguro que a todos nos emociona la perspectiva de sobrevivir el fin de este mundo inicuo y entrar con vida en el nuevo orden justo de Dios. ¡Qué magnífico futuro nos espera! Esta confiada declaración que acaba de escuchar, rebosante de esperanza, se ha tomado de la publicación de la Watchtower. Usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra. Es esta promesa lo que atrae al recién convertido a hacerse testigo de Jehová. Y es un mensaje que le ha funcionado mucho en el pasado. Pero eso no es todo lo que ellos enseñan. La historia de esta iglesia le puede decir mucho de qué tan mala influencia pueden tener en la sociedad instituciones como estas. La historia de esta iglesia comenzó en Pensilvania al final de los años 1800, cuando el señor Charles Taze Russell llegó a estar bajo la influencia de un predicador del Segundo Avenimiento o Iglesia Adventista. Russell inició su propia casa de estudios bíblicos, un pequeño grupo que con el tiempo se convertiría en la sociedad Watchtower, copiando directamente de las especulaciones proféticas de Nelson Barber, un adventista neoyorquino. Russell afirmó que en el 1799 el mundo había entrado en el tiempo del fin. En 1874 Jesucristo había regresado invisiblemente y que en el año 1914 el mundo llegaría a su fin. En el 1879 Russell, que entonces tenía 27 años de edad, estaba tan apasionadamente convencido de que estas fechas proféticas habían sido dadas por Dios que vendió su próspero negocio de ropa y tomó un nuevo rumbo. Con muy poca experiencia y menos conocimientos teológicos, comenzó a imprimir la revista La Torre de Vigía de Sión, heraldo sobre la presencia de Cristo y conocida como La Atalaya. Esta publicación, que ha crecido de una impresión inicial de 6,000 ejemplares a mucho más de 288 millones de ejemplares al año. En la misma se imponen todas las doctrinas principales de los testigos de Jehová. Durante su vida, Russell escribió una vasta cantidad de literatura, incluso una serie de tomos titulados Estudios en las Escrituras, que según Russell nadie podía entender la Biblia sin la ayuda de estos libros, y el leer la Biblia por sí sola conduciría hasta la oscuridad espiritual. Una de las enseñanzas de Russell era que la Gran Pirámide de Egipto había sido diseñada y colocada en su lugar por Dios, como un segundo testigo a la par de la Biblia. La Gran Pirámide serviría como instrumento para revelar su gran plan de las edades a la humanidad. Estas medidas indican la longitud del año, el peso de la Tierra, la distancia del Sol, etcétera, etcétera, etcétera. Russell creía que las medidas de los pasadizos interiores de la Gran Pirámide confirmaban sus fechas y sistemas cronológicos. Según Russell, los pasadizos verificaban que el 1914 marcaría el año en que el mundo terminaría. Finalmente, el 1914 vino y pasó. Russell y sus seguidores no fueron arrebatados de la tierra y el fin tampoco llegó. La fecha fue adelantada a 1915 para más después ser movida de nuevo a 1918. Ciertamente el Armagedón está al doblar de la esquina, pero nunca llega. A pesar de todo, en el 1916 Russell murió enfermo, fatigado y desilusionado. Su tumba es una enorme pirámide de piedra, recuerdo bochornoso de sus falsas profecías. Más tarde, manipulando con mano recia la política interior de la sociedad, el señor Joseph Franklin Rutherford, un abogado de Missouri que se había dado a sí mismo el título de juez, llegó a ser el segundo presidente de la Watchtower Bible Society en 1917. En 1918, el discurso de Rutherford, millones que ahora viven no morirán jamás, inició un esfuerzo de reclutamiento mundial al que se le llamó la campaña de los millones. No es sorprendente que aquel discurso proclamara la venidera destrucción del mundo y que ésta sucedería pronto, en el año 1925. En el 1920 se publicó el libro Millones. En él Rutherford afirmó que la Biblia probaba que en 1925 Abraham, Isaac, Jacob y otros hombres fieles de la antigüedad serían resucitados y que a partir de entonces gobernarían como príncipes en la nueva tierra paradisíaca. Para recibir a tales personalidades construyó una mansión gigantesca en la cual vivió hasta el día de su muerte y que más luego se convertiría en otro monumento bochornoso al sistema de profecías que los testigos de Jehová habían creado.
Plenamente convencidos de que la profecía era cierta, muchos testigos vendieron sus hogares y negocios y comenzaron a trabajar como vendedores viajantes. Viviendo en automóviles y camiones, propagaron la advertencia. A medida que se acercaba el 1925, algunos granjeros hasta rehusaron plantar cosechas, pues creían que el fin estaba cerca. Por fin, el 1925 llegó y tal como había sucedido en el 1914, nada sucedió. Una vez más, la profecía de la sociedad de Watchtower había resultado falsa. Tal como lo había hecho Russell, Rutherford se aferró obstinadamente al cuento de que el fin del mundo estaba al doblar de la esquina. En la década del 30, Estados Unidos entró en la Gran Depresión, pero el señor Rutherford vivió como un millonario viajando entre Europa y su mansión, mientras los norteamericanos sufrían de pobreza y privaciones. El señor Rutherford tenía 2 Cadillacs de 16 cilindros. Bajo este falso juez, la sociedad Watchtower se convirtió en una corporación muy próspera. Se publicaron nuevos libros y estos fueron vendidos por los testigos de Jehová de puerta en puerta. Hizo que todos los seguidores laboraran duro para el Señor y se atrevió a aconsejar a parejas de que no se casaran y que no tuvieran hijos, pues debían de poner toda sus energía en la proclamación del reino que estaba por llegar. Con la muerte de Rutherford, la era de las personas flamboyantes y carismáticas que dirigían a los testigos de Jehová pasó, pero sus doctrinas no han cambiado. Hoy, impulsado con el incentivo de las inquietudes de la era nuclear, la sociedad Watchtower es una gigante corporación multinacional que propaga su nuevo mensaje de desolación en todos los rincones del globo terráqueo. Un concilio autocrático de gobierno ocupa la posición intermediaria entre Dios y los millones de testigos de Jehová, y a este grupo se les conoce como el cuerpo gobernante. Debido a que los testigos de Jehová creen que este grupo predilecto es el único conducto por medio del cual se pasa la palabra de Dios a la humanidad, estos hombres gobiernan con una autoridad indisputable. Cada testigo está sujeto a su dictadura desde la cuna hasta la tumba. Y es bajo esta dictadura que los testigos de Jehová cometen el mismo error otra vez, al promover el fin del mundo para el 1975. Las consecuencias ahora fueron peores, puesto que la iglesia se estaba en todo el mundo y su mensaje tuvo más efectividad, puesto que existía la televisión y la radio, cosas que no pasaron en el 1914 y en el 1925. Como era de esperarse, tal profecía no se cumplió, y al no cumplirse, los testigos de Jehová perdieron muchos feligreses, que les abandonaron por promover profecías falsas. Después de esta fecha, los testigos de Jehová se han quedado un poco más callados con relación a la promoción de su Armagedón y el fin del mundo. Particularmente tratan de no poner una fecha fin. Para ser miembros de los testigos de Jehová se deben ceder ciertas libertades personales. Si un miembro no vive de la forma que la iglesia indica, este miembro es expulsado o aislado y evitado. Este aislamiento puede incluir que tus familiares y amigos que sigan siendo testigos de Jehová no te hablen y eviten juntarse contigo. Cada año más de 30,000 miembros son desasociados. La prohibición de recibir trasplantes y transfusiones sanguíneas tienen efectos directos en la vida de ciertos miembros. La negativa de participar en procesos políticos o bélicos es otra causa de tribulaciones a los testigos de Jehová, ambas con consecuencias trágicas para algunos de sus miembros. El hecho que una organización no tenga ninguna compasión por el sufrimiento de su congregación y sobreponga sus doctrinas o dogmas por encima del bienestar de sus miembros es evidencia irrefutable de que esta organización es malévola en esencia e insensible en realidad. ¿Cómo es posible que gente racional, sabiendo la historia de esta iglesia y sus dirigentes, conociendo de otros casos que no presentamos en este video, como acusaciones de acoso sexual y pedofilia dentro de sus feligreses, cómo es posible, repito, que alguien en su sano juicio siga a este grupo engreído y dictatorial que se hace llamar The Watchtower Society y que se dice dirigir una religión que presenta la verdad de Dios en la tierra? Realmente no me lo explico y no lo puedo entender. Es poco lo que puedo decir a mis compañeros y amigos que siguen esta religión. Ellos no cambiarán su creencia por haber visto este video, y siento que sinceramente nunca fueron el objetivo de mi video. De corazón me apena que vivan tal vida. Pero para el resto que todavía no ha caído en sus redes manipuladoras del sentimiento y la emoción, espero que este video les ayude a no caer en ellas, pues verdaderamente el precio a pagar es muy alto. Muchas gracias por su atención.